Entonces, este artículo ya me da ciertos parámetros, lo que debe contener una orden, emitida por autoridad competente, periodos, tributos, sujeto pasivo, luego me habla de un plazo y qué documento se va a emitir a la vista de cargo. Entonces, acá, al final de las diapositivas, fíjense en esta parte, se ha esquematizado el procedimiento. En la primera etapa que tengo aquí, en la parte izquierda, hablamos de una orden, la orden de fiscalización. Estamos en esta primera etapa. Vamos a ir conociendo todas las demás etapas de una fiscalización. Bien, entonces hemos indicado que todo se inicia con una orden. ¿Qué es lo que debe tener esta orden de fiscalización? También ya hemos visto. Pero la RND 1032 del 2016 me especifica mayores detalles, así como el código. Entonces vamos a ver qué me señala la RND 32 del 2016. Bien, estoy con la RND. Este establece justamente el procedimiento de determinación, o también conocido como el procedimiento de fiscalización. Estoy en el artículo 4 de este RND, fíjense, su parágrafo 2. Orden de fiscalización o verificación. Contemplará los siguientes elementos mínimos. Un número de orden de fiscalización o verificación. Lugar y fecha de emisión. Nombre o razón social del sujeto pasivo. Número de identificación o carnet de identidad, en este último caso, de no encontrarse en el padrón de contribuyentes. Alcance del proceso de determinación. Impuestos, periodos y o gestiones. Elementos y hechos que abarcan la orden de fiscalización. Dirección o domicilio registrado en el padrón de contribuyentes. Cuando se encuentre inscrito. En caso de no estar inscrito, el domicilio que obtenga la administración tributaria por medio de terceros. Identificación de los servidores públicos actuantes. Firma y sello del gerente distrital o GRACO, jefe del departamento de fiscalización, según corresponda. Como vemos, una orden de fiscalización o verificación tiene que contener todos estos requisitos. Los primeros son bastante sencillos. Un número de orden, el lugar y fecha que se ha emitido, nombre o razón social del contribuyente,
Fíjense, el NIT, y aquí también me señala el carnet de identidad. Pues la administración igual puede fiscalizar, tenga o no tenga NIT. La parte más importante viene a ser el alcance del proceso. ¿Qué impuestos nos va a fiscalizar? ¿Qué periodos? Estos pueden ser también gestiones. Ahora, cuando me habla de elementos y hechos que abarcan, puede ser en el IVA solo una revisión del crédito fiscal o puede ser solo del débito fiscal. Entonces, eso me señala cuando dice elementos y o hechos. Lo demás es información del contribuyente, su dirección, los funcionarios que van a actuar, firma y sello de la autoridad competente. Como ven, tiene que contener estos requisitos. Ahora bien, en las órdenes que les he proporcionado a manera de ejemplo, en el grupo, veamos si tenemos esa información. Esto ya está en el grupo de WhatsApp, alumnos. Esta es una orden de las tantas que emite el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Eh? Me indica, y recuerden cuáles son los requisitos, debe tener un número que se consigna acá arriba, lugar y fecha de emisión, igual va a tener, información general, en este es la Gerencia Digital La Paz, información del contribuyente, en estas casillas se detallará los datos del contribuyente, como es su nombre o razón social, su teléfono, la dirección, la alcaldía va a ser La Paz, datos del representante legal. Acá, fíjense, en el alcance y la modalidad, ya me está señalando, este es una verificación específica del crédito fiscal. Alcance. Impuesto al valor agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detalla. Me está señalando, el impuesto es el IVA, la gestión es del 2012 y me está indicando qué periodos están dentro de la revisión. Aquí está marcado con X, va a ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio no está dentro de la verificación, agosto, septiembre y los demás meses tampoco están en el alcance de la fiscalización. Cumple con lo que es el alcance. Cumple con los requisitos de la información del contribuyente o datos del contribuyente. El equipo asignado. Acá detallará el supervisor, su carnet de identidad, el fiscalizador, su carnet de identidad, y si hubiera otro fiscalizador, de igual manera. Acá está señalando las amplias facultades que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales. Acá también vamos a ver, en tal sentido, se lo emplaza a presentar documentación requerida en el término perentorio de 5 días hábiles a partir de la presente verificación. Vamos a ver más adelante
qué plazos tiene la administración o van a otorgar al contribuyente para la presentación de documentación e información. Acá estará la firma del jefe de fiscalización, del gerente, que son las autoridades competentes, como me dice la normativa, y prácticamente nuestra orden cumpliría los requisitos. Como ven, así de sencillas son las órdenes. En esta parte, de acá abajo, tenemos la diligencia de notificación. Acá se consignará en la ciudad de La Paz, a horas, puede ser 10 de la mañana, del día específico del año, fue notificado el señor. Entonces aquí vamos a hacer constar datos del representante legal o contribuyente, si es una persona natural. Su carnet de identidad y colocaremos en qué calidad es, representante legal o es la persona titular del NIF, ¿sí? Con la presente. Aquí hacemos la constancia de la notificación. Acá esto debe estar firmado. Si es personal, se hará firmar al contribuyente. Firma del notificado, aclaración de la firma, tendrá sus datos personales, su carnet de identidad. A continuación, tenemos firma del notificador. Datos personales del notificador, que es el fiscalizador, su carnet de identidad. Acá haremos constar datos de algunas observaciones. Ahora bien, imagínense que ustedes están notificando a un contribuyente, ¿sí? Y ustedes le entregan este documento, ¿sí? Ahora bien, una vez que ustedes le entregan el documento, acá tendría que firmar el contribuyente como constancia de que se le ha entregado esta orden. Pero, ¿qué sucedería, alumnos, si el contribuyente se negara a firmar? En la práctica sucede. ¿Qué o cómo solucionan este tema de que el contribuyente se niegue a firmar? Fíjense que no pueden obligar a un contribuyente si no quisiera firmarlo. ¿Cómo solucionaríamos? A ver, sugerencias. ¿No hay sugerencias? ¿Qué hacen si no quiere firmar? Ya le han entregado este documento. En esos casos, la norma establece que si el contribuyente se niega a firmar, existe esta casilla, firma del testigo de actuación. Entonces, cuando generalmente se va a notificar, van entre dos personas. Uno de ellos es el testigo de actuación. Entonces, si el contribuyente se negara a firmar, en esta casilla va a firmar el testigo, una persona que va a dar fe de que el contribuyente ha recibido este documento y firmará, pondrá sus datos personales, su carnet de identidad y en observaciones harán notar este hecho. El contribuyente se negó a firmar, habiéndole entregado copia de la presente orden, en presencia de un testigo.
esta casilla es en esos casos, cuando el contribuyente no quisiera firmar. Bien, esta es una verificación puntual. Esta es la segunda parte. Acá estará nuevamente su NIT, su razón social, su teléfono, sus datos. Y acá, en este cuadro, tendrá el detalle de las facturas que se está verificando. ¿Sí? Porque si recordamos, este es puntual el crédito fiscal, contenido en determinadas facturas en determinados meses. Esto no es una revisión de todas las facturas de todos los meses. Esto es a determinadas facturas y esas facturas estarán detalladas acá. Fíjense, aquí estará el número de factura, el número de orden, el NID de la factura del proveedor, el periodo. Acá se detallará qué facturas se van a revisar. ¿Sí? Asimismo, tendrá qué información requiere el Departamento de Fiscalización para el inicio de esta verificación. Entonces, para esta fiscalización, ¿qué es lo que está pidiendo? Declaraciones juradas, que es el IVA, el libro de compras del periodo observado, de esos meses, las facturas originales detalladas en este anexo, en este detalle, documento que respalde el pago realizado, ¿sí? Y dice otra documentación que el fiscalizador asignado solicite dentro del proceso. Y aquí me dice, el incumplimiento a la presentación de la documentación señalada será considerado como contravención. Hemos visto qué son las contravenciones, qué tipo de contravenciones hay. En este caso, el incumplimiento a presentar información es sancionado con una multa de acuerdo a la RND 10-0033 del 2016. Aquí hay la firma del jefe de fiscalización y del gerente. Entonces, este es una orden de estos que señala la normativa. Ahora bien, es importante ver qué tipos de procesos realiza la administración. Este es un proceso pequeño, específico, pero también tenemos las fiscalizaciones. Entonces vamos a ver qué procesos realiza la administración. Nuevamente estamos en las diapositivas. ¿Sí? Ya hemos visto una orden, como dice acá. Se iniciará con una orden de fiscalización. Bien. Hemos verificado que tiene un alcance, está emitida por autoridad competente, tiene tributos, periodos, identificación del sujeto pasivo y los funcionarios actuantes. Bien, se cumple con lo que dice la normativa. Bien. El artículo 29 del reglamento al código me dice qué tipos de procesos tiene. Hay una determinación total, fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión. Por eso se caracteriza una determinación total. Luego tenemos una determinación parcial, fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos.
El primero es por lo menos una gestión y todos los impuestos. Ese es lo que menos quiere un contribuyente, porque es prácticamente todo. La determinación parcial es a uno o más impuestos, no es necesariamente todos. Y no necesariamente puede ser una gestión, puede ser uno o más periodos. Entonces, uno es algo menor que la fiscalización total. Y en el inciso C tenemos algo todavía más pequeño, que es la verificación y control puntual de elementos, hechos y transacciones. Entonces, este inciso C es justamente la orden de fiscalización que hemos visto, porque es una verificación puntual a ciertas facturas y solo por el crédito fiscal. Y en el inciso D tenemos la verificación y control de deberes formales. Eso es el cumplimiento sin bien plazo, la declaración jurada, el registro de compras y ventas y demás. En este contexto, esto nos señala el reglamento al código. La RNB 1032 del 2016, sobre la misma base, me detalla la fiscalización total. Es el proceso que fiscaliza todos los impuestos por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo de por lo menos una gestión. Entonces, si hablamos de todos los impuestos, me habla IVA, IT, IUE y RCIVA mínimamente. Y por lo menos una gestión. Entonces, es una fiscalización muy pesada. Es una fiscalización grande, total. La fiscalización parcial es el proceso que fiscaliza uno o más impuestos de uno o más periodos por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo. ¿Sí? Como veíamos, algo menor que el total. La verificación es el control puntual de elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar. Estos son la verificación externa o la verificación interna. Estos son puntuales, como lo señala su definición. Verificación externa es el proceso que fiscaliza uno o más impuestos de uno o más periodos de una gestión, sobre los cuales se tiene identificada una o más observaciones. ¿Sí? Eso mediante el cual se tiene establecido un alcance de revisión específico y puntual de hechos y transacciones de uno o más impuestos y de uno o más periodos fiscales. Entonces, el ejemplo que nosotros hemos visto precedentemente, esa orden como tal, corresponde a una verificación interna, porque es puntual a ciertos hechos y transacciones, quiere decir a determinadas facturas en este caso. Entonces, no se olviden qué modalidades tiene y realiza la administración tributaria, total, parcial y la verificación puntual. Ahora también les he proporcionado una orden de una fiscalización. Y veamos cuál la diferencia. Bien, en pantalla
tengo la orden de fiscalización. La otra era orden de verificación. De acuerdo a lo que hemos verificado, tenemos información general, que es esta parte de la administración tributaria, qué gerencia es acá la que va a fiscalizar, qué modalidad. Ya me está diciendo qué modalidad es. Está diciendo fiscalización parcial. Tenemos los datos del contribuyente. Acá está. El NIT, razón social, representante legal, actividades, teléfono, correo electrónico y demás. Entonces, cumple con los datos del contribuyente. El alcance, fíjense, objeto de la fiscalización. Que me está señalando todas las facultades que tiene la administración tributaria y el alcance. Uno o más impuestos a los que está sujeto y revisa y verifica la totalidad de los hechos y elementos, sin llegar a una fiscalización total. Me está diciendo, esta es una fiscalización parcial. Esta es una empresa minera. Entonces le va a revisar el IUE minero, que es el formulario 598. La alícuota adicional al IUE es 585. Y esta es la gestión. Mínimamente, una gestión es lo que me señala la normativa. Entonces, uno o más impuestos y por lo menos una gestión. Acá tenemos el equipo asignado, el fiscalizador, supervisor, jefe de fiscalización. Acá tenemos la firma de las autoridades competentes, el jefe de fiscalización y el gerente. De igual manera, acá hay una constancia de notificación y será en la ciudad de La Paz, a horas del día tantos, del año tantos, fue notificado el señor o señora con carnet de identidad en su calidad de, será el representante legal, será el titular del NIT, será el apoderado, acá se consignará. Y nuevamente la firma del contribuyente, la firma del notificador o fiscalizador y la firma del testigo de actuación en caso de ser necesario. Si hubiera alguna observación, se hará consignar en esta parte. Ahora, fíjense, esta es una fiscalización parcial del IUE minero, que puede ser como cualquier IUE de cualquier contribuyente. ¿Qué información requerirían mínimamente para una fiscalización del IUE? Si recordamos el anterior caso, que era puntual a determinadas facturas, me pedían la declaración jurada, el formulario 200, me pedía la factura, me pedía el documento de pago, el libro de compras, ¿sí? Información básica, porque es un hecho puntual. Sin embargo, en este caso estamos ante una fiscalización parcial y involucra el IUE. Entonces, la documentación que se va a requerir va a ser bastante. Veamos qué es lo que le han requerido a este contribuyente. Aquí tenemos datos que se repiten. Información del contribuyente. ¿Sí? Y analicen todo lo que está en pantalla y todo lo que se le está pidiendo. ¿Ves? Vayan viendo.
¿Estaría bien? ¿Faltaría más documentación? Si analizamos lo que se está pidiendo en nuestra fiscalización, prácticamente es todo. Está pidiendo el balance general de 2 gestiones, fíjense. 1, 2 gestiones. Está pidiendo todos los comprobantes de egreso de toda una gestión. Todos los comprobantes diarios. Todos los comprobantes de ingreso. Y cuando hablamos de los comprobantes, esto es con su documentación de respaldo. Entonces, desde acá, fíjense que la información va a ser bastante. De toda una gestión, todos sus comprobantes. Luego le está pidiendo el dictamen de auditoría, ¿sí?, de ese año y de un año anterior. Le está pidiendo todos los estados financieros de ese año y un año anterior. Justamente esto le pide va a hacer una comparación de gestión a gestión y verificar los movimientos que ha tenido en los distintos rubros. Le está pidiendo todos los extractos bancarios de toda la gestión. Está pidiendo todos los inventarios de todos los productos. Todos los cargos. Los libros de contabilidad mayor, todos los mayores, de toda una gestión. Los libros de compras, los libros de ventas. Está pidiendo todas las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal originales. Todas las notas fiscales de respaldo al débito fiscal, que son sus ventas, está pidiendo las copias. Todas las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado. Todas las declaraciones del impuesto a las transacciones. Todos los libros de contabilidad, estos son los libros diarios, de toda una gestión. ¿Qué más le está pidiendo? Declaraciones juradas, el formulario 598, impuestos sobre las utilidades de las empresas sector minero. La declaración jurada 585, alícuota adicional al IUE. La declaración 587, anticipo mensual a la alícuota adicional al IUE. Declaración jurada 588, determinación del anticipo a la alícuota del IUE. Formularios M02, ventas de minerales en el mercado interno. Formularios M03, estos son del Senarecom, todos estos formularios. Venta al exterior de minerales. Liquidación de minerales. Libros de la regalía minera. Desglose del anexo 7. Desglose del cálculo de la aplicación de la norma contable 3 y 6. Estamos hablando del ITB. Libros de compras y ventas, regalía minera. Le está pidiendo todos los documentos de propiedad de los activos fijos, fíjense. Y le está pidiendo
por toda una gestión. Los comprobantes de egreso e ingreso físico y medio, en físico y en medio magnético. Está pidiendo. Datos de la fotocopia del NIP, poder del representante legal, acta de constitución, desglose del cálculo aplicado a la depreciación de activos fijos, operaciones de compra y venta de minerales en el mercado interno y externo. Y me señala, toda la documentación requerida deberá ser presentada en original y fotocopias legalizadas. Y está pidiendo y otra documentación requerida por el fiscalizador. Esto es mínimamente lo que está pidiendo para el inicio de una fiscalización parcial. Y más adelante puede seguir y va a pedir todavía mayor información y documentación. Fíjense, toda la documentación que está pidiendo. Es prácticamente todo. ¿Sí? El otro que hemos visto era puntual. Factura, medio de pago. En este, al ser el IUE, y como ven, la liquidación tributaria del sector minero es súper especializado. Aquí no hay el formulario 500, que es el IUE que conocemos. Es otra metodología, el tema tributario minero. En algún momento tenemos tiempo, les voy a dar un pequeño pantallazo de la tributación minera, pero de los grandes, San Cristóbal, Manquiri, Pan American Silver, que son las empresas mineras más grandes que están en Potosí y que generalmente exportan plata. Entonces, en una fiscalización parcial o total, prácticamente se pide bastante información, bastante documentación. Hasta acá, ¿alguna consulta, alumnos? Tienen estos documentos que estamos verificando, se les ha proporcionado, revísenlo, analícenlo, pero es así como son las órdenes de fiscalización. Estas órdenes pueden cambiar poco a poco. Si bien este es más computarizado del sistema, pero en el contexto tienen que cumplir con la normativa, con la RND. Entonces, nuevamente estoy en la RND y todo lo que hemos visto hasta ahora solo es la orden, requisitos. Acá están los tipos y la definición de cada una de las órdenes. Fiscalización total, fiscalización parcial, la verificación puntual, que puede ser la externa, o la interna. También acá está lo que hemos visto en el primer parcial, que es el adeudo tributario. Acá está. Es la obligación compuesta por la deuda tributaria y las contravenciones, que pueden ser omisión de pago y multas por incumplimiento formal. Esto justamente lo que me señala la definición de la RND, y la deuda tributaria es el tributo omitido expresado en unidades de fomento más los intereses por impuesto y por periodo fiscal. Entonces, acá está la definición, lo que hemos hecho. Esto es lo nuevo. ¿Qué tipos de procesos tiene el servicio de impuestos? Muy probablemente esto entre como parte
Del segundo parcial, en la parte teórica. Es importante que conozcan qué procesos y el alcance de estas fiscalizaciones o verificaciones. Esta es la RND 32 del 2016. Fíjense que sigue vigente, ha habido bastantes modificaciones, pero esta es la última con sus correcciones y demás. Bien, hasta aquí hay alguna consulta de lo que es una orden, de lo que es los procesos que lleva el servicio de impuestos. Tienen la RND, tienen los ejemplos de las órdenes, pueden ir analizando. Entonces, lo que vimos en clases, alumnos, es esta parte. La diapositiva que me habla del artículo 104, fíjense. Esta diapositiva sobre el alcance de los impuestos, las modalidades, son 3 diapositivas, prácticamente que hemos visto el día de hoy. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo del procedimiento, este es un procedimiento, estamos aquí, en la primera parte, donde dice notifica orden y requerimiento. Estamos aquí. Esto está en el artículo 31 del reglamento y en la RND 32. La primera parte. Hemos visto los requisitos de una orden. Ahora bien, han conocido un ejemplo de una fiscalización parcial. Han visto un ejemplo de una verificación puntual. Los órdenes, ¿sí? Evidentemente difieren en su alcance. Ningún contribuyente quiere una fiscalización total o parcial, porque le significa prácticamente toda su información y toda su documentación. En cambio, esta verificación interna es súper puntual a determinadas facturas. En cambio, la total o parcial es a todo una gestión de todas sus facturas de compras, todas sus facturas de ventas y todo lo que significa el IVA, sus gastos, sus costos, sus activos, la depreciación, el ITB y demás, todo. Conociendo las modalidades que me dice, ¿cuánto consideran ustedes que debiera darse plazo? ¿A qué me refiero? Han visto la parcial. Ustedes, para entregar o proporcionar al servicio de impuestos toda esta documentación, han visto estados financieros, comprobantes de ingreso, egreso, traspaso, libros diarios mayores y todo lo demás, y pide en físico y magnético. Pide también fotocopias, así como los originales. ¿Cuánto tiempo piensan que necesitan para cumplir
y entregar esta documentación a impuestos. ¿Creen que sería una semana, 2 semanas, 3 semanas? ¿Cuánto tiempo necesitarían para recabar toda esa documentación y presentarla a impuestos? Aquí tengo varios que están conectados. A ver, ¿qué opina? Aquí la tengo. Lidia Violeta. ¿Cuánto tiempo cree que necesitamos, Lidia, para... ¿Cuánto tiempo pediría para presentar toda la documentación en una fiscalización total o parcial? Buenos días, Lidia. Bueno, porque No lo he escuchado, Lidia. ¿Cuántos días cree que necesita? una semana ya. Ok, gracias, Lidia. Creo que sigue durmiendo. Ya, para su compañera, señala una semana. A ver, Karen, quiere indicarnos. A ver, adelante, Karen. Buenos días, licenciado. Si no me equivoco, creo que es 10 días ¿Hábiles o corridos? hábiles. Hábiles. Muy bien, Karen. Gracias por el dato. ¿Qué dicen los demás alumnos? ¿Cuánto tiempo creen que mínimamente necesitarían para cumplir el requerimiento de impuestos? ¿Han visto toda la documentación que pide? Su compañera dice una semana. Su otra compañera habla de 10 días. Ahora, no se olviden que esta información no es actual. Estamos hablando de información que puede ser de hace 5 años o 8 años, que es la prescripción actualmente. Entonces, imagínense, buscar información de hace 8, 7 o 6 años atrás. Verificar. ¿Les parece suficiente una semana? 10 días. A ver, ¿qué dice Kevin Andrés Padilla? Que lo tengo acá. ¿Está Kevin? Sí, listen, pero ¿me podría repetir, por favor? Es que mi señal está medio... ¿Cuántos días necesita para cumplir con el requerimiento de impuestos? Toda la documentación en una fiscalización. ¿Cuánto considera? ¿Cuántos días? Nada más. Yo creo que necesitaríamos como de 2 a 5 días, licenciado, o Kevin creo que sigue durmiendo. A ver, ¿qué me dice otra alumna? Iriarte Durán Yandira. ¿Cuántos días necesita para cumplir los impuestos? Licen, buen día, yo creo que 15 días. Bien, 15 días, dice. Muy bien. Entonces, todo este tema de una fiscalización ya está normado, alumnos. No es discrecional los días que nos van a otorgar o nos van a brindar el servicio de impuestos. ¿Sí? Algunos pueden querer 15, 20 o más días,
o pueden querer una semana. Noemí, a ver, adelante, Noemí. Eh, 15 días, licenciado. 15 días para la... Ya, me dice 15 días. Entonces, vamos a ver justamente esto en la RMD. ¿Cuánto me señala la RMD? Hasta la RMD, como ven, es la compilada, porque si ustedes se van a la página de impuestos y buscan por el año, les va a dar la primera. Sin embargo, esta ha sufrido varias modificaciones. Esta es la compilada y la actualizada hasta la fecha. Bien, entonces acá están sus vistos, sus considerandos. El alcance. Fíjense, la presente disposición se aplica a los procesos de fiscalización y verificación de adeudos tributarios y devolución impositiva. Entonces, es para todo proceso de fiscalización. Acá me está señalando las definiciones. Esta verificación externa, cuáles tiene la administración. ¿Qué es deuda tributaria? ¿Qué es adeudo tributario? También hay control de facturas y notas fiscales observadas. Este control lo realiza por sistema, por si acaso, a través del módulo corrección y pago de facturas. Pero en nuestro caso, ya hemos visto la orden, hemos visto de alguna manera qué información se requiere, y en el artículo, acá estábamos siguiendo, 10, fíjense, me establece el inicio y conclusión del proceso. Y dice, las modalidades de fiscalización total y parcial se iniciarán con una orden, evidentemente. Eso ya hemos visto, está en normativa y así es como trabaja. Esta es la parte, otorgando un plazo de 15 días para presentar la documentación y la información solicitada por la administración tributaria. Entonces, el servicio de impuestos me va a otorgar 15 días para que presente toda la información que requiere. Bien, ahora la pregunta, estos 15 días, la norma no me especifica acá, si ven en la RND, no me dice son días hábiles, días corridos, días calendarios. Entonces, ¿cómo entendemos estos 15 días? Alumnos, ¿cómo lo entendemos? Ya lo hemos visto en las primeras clases. Deberían ser hábiles, licenciado. Bien, Noemí me dice hábiles. ¿Qué dicen los demás? Deberían ser 15 días corridos, dicen. Corrido. Como dice la norma, mayor de 10 días, 15 días. Es posible. Muy bien, gracias. Bien, para que vean, los primeros días hemos visto los plazos y tiempos del Código Tributario. ¿Se acuerdan? Y decíamos, si la norma no especifica si son días hábiles o corridos, ¿cómo deberíamos entender? Porque una persona que no ha leído el código puede entender días hábiles, puede entender días corridos. Ahora, si esta persona, imagínense, no cumple dentro de los 15 días, es multa. Ya saben ustedes que todo es multa con la administración y está en la RND, ¿verdad? Hemos hecho los ejercicios y saben que es multa. Entonces, con impuestos debemos saber exactamente cuántos días
tenemos y contar esos días. Entonces, para los que recuerdan, la norma me establece que hasta los 10 días los voy a entender como hábiles. Pasados los 10 días, se entiende como corridos. Así es como establece el Código Tributario. Entonces, en este caso, cuando me habla de 15 días, entendemos días corridos. Consideramos sábados, domingos, pues prácticamente es como 2 semanas. Y un día más. Entonces, hablamos de 15 días corridos. No es mucho, yo les digo, porque imagínense, toda la información que pide impuestos es bastante. ¿Sí? En magnético, en físico, originales, fotocopias de todos los comprobantes de una gestión mínimamente. Ahora bien, en muchos casos, el contribuyente no va a poder cumplir porque, les decía, mucha de esta documentación está archivada, son de años pasados, la administración tiene 8 años para fiscalizar y pónganse que justo corresponda a una gestión anterior, de 8, 7 o 6 años. Hay que buscar, hay que revisar, hay que armar, hay que, yo les digo, ver toda esta información de gestiones pasadas. Muchas veces puede ser que no esté el contador, el administrador o el jefe de ese entonces. Entonces ustedes van a tener que revisar todo lo que se hacía en ese entonces. ¿Qué sistema contable manejaban o no tenían que, o no está vigente todavía ese sistema? Sí, hay los mayores impresos que era la administración y en digital. Pues hay que ver si está vigente todavía ese sistema, no está vigente ese sistema, si hubieran impreso todos sus mayores o no estuvieran impresos sus mayores. Todos esos detalles se tienen que verificar. Entonces muchas veces, por la magnitud de la información, y no se olvide, información legal de todos sus activos, ¿sí? Su derecho propietario, toda la información, detalle de activos, imagínense. ¿Cuántos activos debe tener una empresa? Entonces, no alcanza ese plazo. ¿Y qué es lo que me dicen? La administración les va a dar 15 días, que son corridos. Ahora, plazo que podrá ser prorrogado como máximo por otro similar por única vez, previa evaluación de la solicitud de prórroga del sujeto pasivo. Entonces, yo como contribuyente puedo solicitar una prórroga. Y de acuerdo a la normativa, la administración no me va a otorgar más que el mismo tiempo o similar que dice la normativa. ¿Qué quiere decir? Que me va a otorgar otros 15 días más. Pero esto lo tengo que hacer mediante una solicitud. Entonces, se está por cumplir los 15 días, fíjense. Entonces, antes que venzan estos 15 días, yo voy a presentar una solicitud, una nota al servicio de impuestos, que sea de mi jurisdicción, y les pediré que me autoricen una prórroga. Ahora, yo tengo que justificar, porque hay una, dice, previa evaluación de la solicitud. Entonces, yo indicaré esta información, puede ser que estén, y muchas empresas, Graco y Prico, no lo tienen en sus almacenes. Hay empresas especializadas de resguardo de documentación que pueden estar en el alto, ¿sí? Son unos depósitos gigantescos que se encargan del resguardo. Entonces hay que ir a pedir a estas empresas que nos proporcionen todos esos documentos, ¿sí? Después hay que clasificar esos documentos, ver qué es lo que se tiene de esos años. Entonces todo esto demora tiempo.
posiblemente no estén los contadores o administradores de ese entonces. Todos estos aspectos yo los tengo que señalar en mi solicitud de prórroga. Es decir, bueno, el personal es nuevo, la información no está acá, está en tal lugar o no está en tal lugar. Entonces, una vez que justifique, voy a pedir. Lo más probable es que nos van a otorgar otros 15 días más. Generalmente nos van a otorgar 15 días más. Entonces, si yo cuento los primeros 15 días más los otros 15 días que me van a otorgar como prórroga, estamos hablando de un mes que tendría para preparar toda esta información. Y un poco más, van a ver. Pero la solicitud háganlo hasta antes del día 15, el primer plazo. Porque si yo pido el día 16, el día 17, y hay incumplimiento, e impuestos me va a sancionar. Entonces, su solicitud o prórroga tiene que ser hasta, o presentarlo el último día que vencería. Entonces, no se olvide, los días que tengo, puedo pedir prórroga y necesitamos justificar. Entonces, estamos nuevamente acá. Entonces, vamos al gráfico, fíjense. Estoy en esta primera etapa. Impuestos debe emitir una orden con los requisitos establecidos en la normativa que hemos analizado. Me va a notificar y adjunto a la notificación está un requerimiento de información que justamente va a necesitar para el proceso. Bien, una vez que me notifica, una vez que esta orden cumple con todos los requisitos, yo, en el caso de una fiscalización total o parcial, de acuerdo a la RND, me va a otorgar inicialmente, como ven aquí, 15 días, para que yo presente toda la documentación. Pero, fíjense, yo puedo presentar una solicitud de ampliación. Acá está, en esta segunda etapa. Solicitud de ampliación. Esta ampliación puede ser aceptada o rechazada, pero generalmente me van a aceptar. Tengo que justificar. Si se me va a ampliar, puede ser hasta un máximo de 15 días más. Entonces, 15 inicialmente más la prórroga son 15 más 15, 30 días mínimamente que yo voy a tener. ¿Qué sucede en los casos de una orden de verificación externa o interna? De igual manera, la RND me establece requisitos. Entonces, una lectura a lo que es el artículo 10 de la RND 32 del 2016. Para la siguiente clase vamos a ver, vamos a analizar qué plazo me otorga en una verificación externa, en una verificación interna y hasta cuánto de prórroga me puede otorgar en estos casos. Entonces, vamos a ir viendo todo el proceso de una fiscalización. ¿Con qué documentos inicia? ¿Cuáles son los plazos establecidos? Y luego vamos a entrar acá, al trabajo de campo. Aquí ya entramos a lo que son cómo son los papeles de trabajo de la administración, cuáles son las marcas, las referencias, las correferencias que utilizan, cómo arman sus legajos. Entonces, toda esta parte ya es cuando tiene la administración tributaria, los fiscalizadores, toda la información y la documentación. Entonces, este es el trabajo de campo que lo vamos a ir viendo las siguientes clases. Entonces, hasta hoy
hemos visto esta primera parte. Denle una lectura, como les he indicado, al artículo 10, inicio y conclusión. También repasen lo que son los primeros artículos de esa RND. Y estaríamos continuando clases el día lunes. ¿Alguna consulta hasta el momento, antes de concluir la clase del día de hoy? Bien, no tenemos dudas. Entonces, alumnos, repasen, vean lo que justamente hemos analizado en la clase de hoy y nos vemos el día lunes. Que tengan una buena jornada el día de hoy. Gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, jóvenes.